junto a la Asociación ANUDI nos encontramos en la Embajada de Lituania en España con la excelentísima embajadora Lira Puig de Oostroen, a la cual procedemos a entrevistar. Junto a mí se encuentra mi compañero Manuel, los dos somos vocales de Relaciones Internacionales de la Asociación ANUDI. La entrevista comenzaremos relatando un poco la experiencia de la honorable embajadora, que ha trabajado durante 26 años en el Ministerio de Exteriores de Lituania, lleva siendo embajadora durante 2 años y también realizó un máster en la Escuela Diplomática de España, un máster en Relaciones Internacionales. Nos es de especial interés esta entrevista, ya que Lituania hoy en día está en medio de un vecindario muy conflictivo, por así decirlo. Europa tiene unos intereses muy importantes en esa región y es de especial importancia tratar estas cuestiones hoy en día, dado el contexto internacional. Bien, la primera pregunta va relacionada con el primer tema, sobre las relaciones entre España y Lituania y la importancia que tiene esta en la Unión Europea y en la OTAN. Bien, las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron en un primer lugar en 1922, o sea, hace 100 años exactamente, Sí. por eso celebramos el centenario, y posteriormente se restablecieron en 1991 con la disolución de la URSS. ¿Qué supuso esta independencia para los lituanos y cómo calificaría estos últimos 30 años de autogobierno? Sí, la independencia nos supuso todo. La justicia para que hemos recuperado a nuestro Estado, ¿no? Como usted ha dicho, llevamos 100 años con las relaciones diplomáticas con España, pero el Estado de Lituania se remota en siglos mucho más anteriores de eso. Tuvimos un Estado, nuestro primer rey ha sido coronado en 1253. Luego tuvimos un estado más grande de Europa en el siglo XV, ¿no? Y luego fuimos perdiendo por claro, dificultades, ¿no? Por geopolíticas, y hemos recuperado nuestro estado o proclamado nuestra república en 1918. Luego, todos sabemos la historia del siglo XX, hemos perdido nuestra independencia y la hemos recuperado en 1990, o hemos proclamado. Entonces, eso supuso la libertad de elegir camino, y hemos elegido el camino hacia democracia, hacia Europa. Y claro, supuso muchas posibilidades para gente que no tuvimos antes, para viajar, para estudiar. En vuestra universidad hay estudiantes lituanos y antes no era posible, no era... Si mi padre viajó a Polonia, no me acuerdo de qué año, y era un acontecimiento familiar muy grande, entonces eso ahora no se puede ni imaginar que eso estaba pasando. Que cuando preguntas que la diferencia, ¿no? de Lituania desde 1990 y la de ahora, es enorme, no puedes ni comparar los dos países. Siempre estuvimos un poquito mejor que el resto de Unión Soviética. Siempre, quizás porque estuvimos en la ocupación soviética solamente 50 años, menos que por ejemplo Ucrania o Bielorrusia. Entonces siempre estuvimos un poquito como oeste y los rusos de Moscú o de San Petersburgo iban a nuestra costa a pasar Báltica, a pasar vacaciones. Pero de todos modos, estuvimos un país con régimen totalitario, con economía planificada, no había productos, no había... Y de repente, ahora, 30 años después, estamos un país, sí, diría, con una prosperidad, somos miembros de Unión Europea, sabéis, de OTAN, de todas las organizaciones internacionales más importantes. Y creo que es un milagro, solamente en 30 años, ¿no? Y eso queremos que para este milagro para otros países.
Lo que no ha cambiado es nuestro, digamos, deseo hacia libertad. Lo que tuvimos en años 90 y lo que tenemos, y nuestra fe profunda que cada país, cada estado tiene el derecho de elegir. Y por eso estamos apoyando tanto a Ucrania y no la dejaremos de apoyar, porque creemos que tiene derecho de elegir y están luchando y muriéndose por este derecho, por solamente lo que quiere elegir a su camino, ¿no? Las relaciones entre nuestros países, el Reino de España y la República de Lituania, no fueron especialmente intensas hasta el 2004, en el cual Lituania entró en la Unión Europea y también entró en esos mismos años en la OTAN. Sin embargo, desde entonces han cobrado mayor relevancia, sobre todo si tenemos en cuenta la operación de la OTAN de policía aérea en el Mar Báltico, donde España envía efectivos, aviones. Es por ello que le pregunto, ¿qué percepción se tiene en Lituania de estas dos organizaciones, la OTAN y la Unión Europea? ¿Y cómo son las relaciones entre el Reino de España y Lituania en el seno de estas? ¿Qué divergencias y qué acercamientos hay? Claro, las relaciones con España son muy buenas. Estamos muy agradecidos a España por el apoyo a nuestra seguridad de nuestra región, que es tan importante ahora. Llevamos, yo creo que 8 misiones de policía aérea. La última era en la primavera de este año. También España, como sabéis, tiene sus tropas en Letonia, que aumentó el número durante ahora esta guerra. También participan en varios entrenamientos militares con nosotros. Entonces, esta cooperación y ayuda en España para nuestra seguridad es muy, muy, muy positiva. Claro, y también somos socios muy buenos económicos, tenemos relaciones, incluso ahora con la pandemia y con la crisis, vemos números de comercio incrementando. Creo que este año que llevamos, en medio año, incrementó nuestro comercio más de 100%. Entonces, claro, hay camino que recorrer, hay muchas más oportunidades para nuestras relaciones económicas, pero que son buenas. En el seno de Unión Europea y de OTAN, claro, en Lituania cuando preguntan qué importa más, Unión Europea o OTAN. Y yo estaba pensando, es como preguntar a un niño, ¿tú quieres más a papá o a mamá? Porque cada una organización tiene su papel de jugar y su importancia. Y yo creo que algún embajador, compañero mío, también dijo que, por ejemplo, la Unión Europea nos da buena vida y la OTAN nos da vida. Y el apoyo en Lituania de Unión Europea y de OTAN son más o menos iguales. No, más o menos iguales. 88% de los ciudadanos lituanos apoyan a Unión Europea y 88% apoyan a OTAN. Yo creo que en España la diferencia es un poquito menos, ¿no? para Unión Europea e incluso un poquito menos a OTAN, pero creo que ese también es normal. Vosotros quizás no sentís tan amenazados si, por ejemplo, no estuvierais en OTAN. En la situación actual quizás no sentís tan amenazados como nosotros sentimos ahora. Estando como país de OTAN, nos sentimos mucho más seguros, ¿no? Hablando de nuestra cooperación en Unión Europea con España, sí, creo, los dos países somos muy, muy europeístas. Creemos en una Europa fuerte, unida. Pensamos que Europa tiene que tener un papel global muy importante, tiene que jugar un papel global importante, con fuerte vínculo transatlántico.
También somos países de opuestos lados de Europa, pero lo que tenemos en común somos países con las fronteras exteriores de Unión Europea y entendemos eso, lo que conlleva con esto, en términos de seguridad, en términos de inmigración ilegal. Y también entendemos que tenemos que tener buenas relaciones y activa política europea de vecindad. Y de cara al futuro, ¿qué camino considera que debería tomar la Unión Europea? Hace poco hubo la conferencia sobre el futuro de Europa, que preguntaron a ciudadanos, a organizaciones, varios, qué futuro puede tener Europa o cómo los ciudadanos europeos quieren a Europa. Y yo creo que es una pena que este proceso, ahora creo que están revisando más de 300 recomendaciones de esta conferencia, y yo creo que es una pena que este proceso ha sido distorsionado por la guerra, porque creo que si ahora preguntarían a muchos ciudadanos cómo ellos ven o qué es importante para Europa, las respuestas serían un poquito diferentes. Yo creo que por el parte de Lituania creemos en una Europa abierta. Creo que la ampliación es muy importante y nosotros somos el mejor ejemplo de lo que puede traer la ampliación europea, y estamos muy a favor a que países de Balcanes occidentales ingresan a Unión Europea, que estamos muy contentos que ahora Ucrania y Moldova tienen estatus de país candidato, tiene mucho camino para recorrer, pero esta esperanza, esta guía estrella de Unión Europea creo que es muy importante para cada país. Para nosotros ha sido fundamental. Para Lituania y creo que también para otros países. También hablando sobre Europa, tenemos que trabajar mucho en la resiliencia europea y en muchos sentidos. Luchar contra las narrativas, contra propaganda y desinformación. Tenemos que tener mucha más resiliencia todos nosotros. Ya tuvimos que trabajar antes y Lituania estaba haciendo sus deberes en la resiliencia e independencia energética. Creo que estamos ahora pagando un poquito esto en este aspecto. Creemos en la autonomía estratégica económica de Europa. Tenemos que no ser dependientes de otros países. Tenemos que reforzar nuestra producción, tenemos buscar varias alternativas. También en el mundo, en el ámbito militar, sí estamos celebrando que Europa hace su esfuerzo, pero tenemos también que buscar las sinergias, cooperación con OTAN. ¿No? Y ante las adversidades que a lo mejor pueden ser comunes con la Unión Europea, ¿cómo cree qué acciones debería tomar la OTAN para a lo mejor modernizarse o ante esos posibles problemas que pueden surgir en el futuro? Yo creo lo único que ha hecho bien Putin es fortalecer nuestra unidad, nuestro vínculo transatlántico y movilización de mundo diplomático, no diplomático, democrático. Y también resolvió este debate que tuvimos de razón de OTAN, ¿no? Había de muerte cerebral de OTAN. Creo que eso ya todos vemos
lo que puede hacer OTAN y que debe ser OTAN. Y hay muchos ámbitos, cuestiones en que Unión Europea destaca, pero creo que todos estamos de acuerdo que OTAN es indispensable en este asunto de seguridad que la guerra en Ucrania ha puesto evidente, demostrado que OTAN es creo que única base para construir la seguridad duradera y sostenible de Europa, del mundo. Y para futuro también estamos muy contentos y también es una labor que ha hecho Putin, la entrada de Finlandia y Suecia a OTAN. El mar Báltico, la región Báltico va a ser mucho más seguro. Ya mar Báltico es como mar nostrum de OTAN, ¿no? Y claro, y en futuro también creemos en la ampliación de OTAN, entrada quizás de Ucrania, que podría también provechoso para los dos, tanto para la OTAN y para Ucrania. La cumbre histórica en Madrid también tuvo sus conceptos estratégicos muy importante también para nosotros, que el OTAN, el concepto que defenderá cada centímetro de territorio, nos da mucha seguridad, mucha seguridad. Y el próximo cumbre de OTAN va a ser en Lituania en julio del año que viene. Entonces sí que tenemos muchas esperanzas para el futuro de esta organización. Muy bien, pues a continuación pasaremos al tema 2, que es Lituania en su vecindario. Lituania se encuentra en una posición estratégica de cara para la Unión Europea y tanto para la OTAN, ya que se encuentra en su frontera este. Tiene a su lado a sus vecinos letonios y estones y enfrente a una potencia imperialista como es la Federación Rusa. En primer lugar, me gustaría preguntarle cómo es su relación con sus vecinos letones y estones, qué tipo de cooperación hay, si hay cooperación de defensa, cooperación de inteligencia, sobre todo de cara a esta situación de tensión con la Federación Rusa. Nuestra región sí es muy dinámica y es muy peculiar. Tenemos 5 vecinos, fronteras con 5 países. En Mar Báltico tenemos una pequeña frontera con Suecia, el norte con Letonia, el sur con Polonia. Y luego, como habéis dicho, tenemos muy larga frontera con Bielorrusia, de casi 600 kilómetros, y la frontera con Rusia, que es Kaliningrado, enclave de Kaliningrado, de parte occidental de Lituania. Con estonios y con letones, claro, hemos salido juntos de Unión Soviética y siempre tuvimos una cooperación muy importante, tanto política. Tenemos encuentros entre los 3 presidentes, encuentros entre los 3 primer ministros y los gobiernos. Tenemos asamblea parlamentaria y, claro, la cooperación en todos ámbitos. Tenemos proyectos de infraestructura. Y también en materia de defensa, porque, por ejemplo, cuando España participa en policía aérea, no defiende solamente el cielo de Lituania, defiende todo el países bálticos. Cooperamos dentro de Unión Europea, dentro de OTAN y también con los países nórdicos. Nosotros tenemos, como llamamos, 3B cooperación. Los nórdicos tienen 5N nórdicos y tenemos una cooperación 8NB, nórdicos bálticos. Entonces, en este sentido y desde el principio, por ejemplo, en ámbito militar, cuando desde principios de nuestra independencia,
los países nórdicos como un poquito adoptaron a cada país báltico. Los finlandeses a estonios, los suecos a letones y los daneses a nosotros. Tuvimos una cooperación en ámbito militar muy importante y seguimos teniendo. Entonces, por eso estamos muy contentos que Suecia y Finlandia ahora va a formar parte de OTAN. Totalmente diferente, claro, ahora con los dos otros países de Bielorrusia y Rusia. Pero no siempre ha sido así. Teniendo esta frontera tan larga, claro que tuvimos las cooperación transfronteriza que tuvimos mucho comercio, que gente, incluso lituanos, hay pueblos lituanos en Bielorrusia que antes eran lituanos y estuvimos también a favor y hablando con nuestros socios en Unión Europea para tener facilitación de visados para gente que vive en las fronteras con nuestra en Bielorrusia, en Rusia. Entonces, tuvimos y queremos esta cooperación. Solamente que ahora los tiempos son diferentes, ¿no? Los dos países son países agresores. Bielorrusia es un país, quizás durante estos años Lukashenko jugó juego un poquito con mundo occidental, ¿no? También con Rusia, intentando tener algún balance, pero ahora Bielorrusia es un país totalmente anexado por Rusia. No creo que Lukashenko ahora puede decidir mucho sobre lo que quiere hacer y también los dos en ámbito militar, los ejércitos son es como un ejército. Dejan su territorio para atacar a Ucrania. Entonces, nunca hemos sido rusófobos. Hubo momentos que nos llamaron así. Solamente que entendemos, que sabemos cómo son, ¿no? Y entonces llevamos algún tiempo ya advirtiendo que eso puede pasar, que Rusia es un país agresivo y Putin ni siquiera estaba ocultando sus ambiciones de recuperar espacio de Unión Soviética, ¿no? Entonces, creo que hasta que no habrá cambios profundos en Bielorrusia ahora tiene 1.000 presos políticos, más de 1.000 creo, no sé exactamente. Entonces, ¿hasta cuándo no habrá cambios profundos en estos dos países? No creo que podemos tener relaciones así de vecindad como deberíamos y como queremos tener. Respecto a sus vecinos más peligrosos, la Federación Rusa y Bielorrusia, que usted ya ha introducido correctamente, la situación actual de tensiones, ha explicado que no siempre fue así. Me gustaría preguntarle qué perspectivas tiene de futuro, si es posible que suceda un cambio de régimen, que mejoren las relaciones, que en definitiva que la situación se apacigüe un poco, se vuelvan a unas relaciones más amistosas, o por el contrario la perspectiva es que vamos a continuar con esta tensión a lo largo de los años. Sí, como he mencionado, hasta y no sé, claro, todos esperamos que puede ser cambios en Rusia y en Bielorrusia. Y quizás esta guerra tan cruel en Ucrania y la lucha de Ucrania por su libertad, quizás introducirá algún cambio en el régimen ruso. Pero ahora yo veo esto muy difícil. Como he dicho, el régimen bielorruso totalmente dependiente de Rusia y el cambio en Rusia tampoco lo veo muy probable o muy pronto. Ojalá. Cuando estuvimos ahora, estáis preguntando sobre la diferencia entre Lituania en 1990 y ahora Rusia
y Bielorrusia estaban en el mismo lugar. En el 91 todos hemos proclamado nuestra independencia. Toda Rusia y Bielorrusia podrían tener el mismo camino, podrían elegir el mismo camino, lo que tenemos nosotros. Es una pena que Rusia y Bielorrusia y Ucrania, claro, ahora quieren hacer este camino, Moldova quiere hacer. Es una pena que no están, ahora que vosotros no entrevistáis al embajador ruso preguntando cómo es sus relaciones tan buenas con la Unión Europea, económicas. Eso sería perfecto, sería un mundo mucho más bueno y bonito, ¿no? Tenerlo. Bien, pues ahora pasaremos al tercer bloque, que es Lituania en el mundo. Y para este bloque hemos decidido introducir una pregunta sobre un hecho que no podemos obviar, que fue, sobre todo en esta época de tensión con Rusia, que fue la tensión que se dio en Taiwán, sobre todo a raíz de la visita de Nancy Pelosi, que era la representante de los demócratas en la Cámara Alta, y del Congreso de los Diputados estadounidenses, por así decirlo. Y Lituania también participó un poco de esa tensión, abriendo una embajada en Taiwán, y China, un poco con un enfado a lo mejor por su situación con Taiwán, pues aplicó ciertas sanciones diplomáticas por esa apertura de la embajada. Y nos gustaría conocer su opinión sobre la posición que debería tener la República Báltica ante el conflicto estadounidense y chino, si ese apoyo a lo mejor hacia posicionamientos más que apoyan a los estadounidenses derivaría a lo mejor en un apoyo a la hegemonía estadounidense que puede suponer este conflicto entre dos bloques, y además, si por el contrario, y como ha indicado anteriormente, si se debería dar una independencia europea, si cree que en este mundo bipolar, multipolar, la Unión Europea debería tomar un papel protagonista e independiente, a lo mejor, de los bloques geopolíticos. ¿Qué opinión tiene al respecto? El interés más profundo de Lituania es vivir en un mundo donde los países pequeños como nuestro pueden sobrevivir y prosperar con seguridad sí, con una seguridad total. Y no es esto posicionarse en una contienda geopolítica, solamente que nosotros queremos mantener unas relaciones constructivas con todos los países, pero también tenemos que mirar a nuestros intereses, con quién y qué podría asegurar la sobrevivencia y prosperidad de Lituania. Tenemos que ver esto, que sin imponer a su voluntad y llevar quizás a veces a un chantaje económico. Y claro que queremos un mundo bipolar donde la Unión Europea juega el papel importante, porque somos Unión Europea. Y también pensamos en la importancia de un vínculo transatlántico importante. Creo que tenemos que tener un vínculo importante transatlántico, pero también alianzas con otras democracias en América Latina, en Asia. Solamente con esto podemos tener nuestra seguridad y prosperidad. Y en tu pregunta hay alguna imprecisión, ¿no? No hemos abierto ni embajada ni siquiera la representación diplomática con Taiwán. Hemos abierto, y este año ahora, una representación comercial con Taiwán. Y para
tener las relaciones económicas, culturales, y Taiwán también ha abierto el año pasado una representación también comercial en Lituania. Y creo que tenemos este derecho de promover estas relaciones informales. Y claro, pensamos que queremos tener buenas relaciones con todos, como ya he mencionado, con todos los países, pero estas relaciones tienen que ser basadas en derecho internacional y respeto mutuo. Creemos que nadie puede imponer. Respetamos a política de una sola China y queremos tener buenas relaciones con China que en otros países, pero también pensamos que tenemos nuestro legítimo derecho de desarrollar relaciones económicas, como he dicho, culturales, con Taiwán también. También somos pragmáticos, porque, por ejemplo, vemos que este aposta del gobierno de Lituania para diversificación económica con los países democráticos y intención no depender de regímenes autoritarios da resultados. Por ejemplo, el incremento de nuestras relaciones económicas o nuestra cooperación comercial con países asiáticos en este medio año de 2022 incrementó 60%. Es bueno económicamente para nosotros. Bueno, pues disculpe la imprecisión. Es verdad que Lituania ha abierto una oficina de representación diplomática o comercial en... No diplomática. Comercial en Taiwán. Y suponemos que con ese impulso, con esa intención de defender el diálogo, y es por eso que nos gustaría preguntarle, ya para finalizar, ¿qué valores busca promover su país a nivel internacional? Valores, sí, creo que especialmente el gobierno actual en Lituania está promoviendo valores, una política de valores, ¿no? Política de valores de derecho, de principios de derecho internacional, de principios de mutuo respeto de países que tienen derecho de autodeterminación. Y yo estaba hace poco leyendo un artículo de un profesor de derecho constitucional de Lituania. Él estaba contando o escribiendo sobre que en la Constitución de Lituania ya la Constitución misma establece que la política exterior de Lituania debe de guiarse por los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional, garantizar la seguridad e independencia del país y el bienestar de nuestros ciudadanos. Entonces ya en nuestra Constitución pone que nosotros tenemos que tener una política exterior basada en los valores y en principios de derecho internacional. Y según este profesor, era que también nuestras relaciones económicas tienen que ser basadas y no promover la dependencia de Lituania de los regímenes autoritarios, porque nunca sabemos cuándo ellos dejarán de adherirse a las normas establecidas internacionales. Entonces, esta política de valores creo que es una política que queremos tener en nuestras relaciones internacionales, ¿no? Bien, pues muchas gracias, excelentísima embajadora. Gracias por acceder a esta entrevista y abrirnos las puertas de su embajada.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, me impresiona mucho esta producción que tenéis aquí y agradezco vuestro interés en Lituania y en asuntos internacionales también. Creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer también.